buen amigo y hermano, hermana, Dios le bendiga en esta ocasión. Queremos acercarnos a usted para hablar de un tema que entendemos importante y es la productividad en la vejez. Hay momentos donde nosotras y nosotros pensamos que el hecho de que lleguemos a viejo implica que ya no producimos. Y eso pues lo vamos a comparar un poco con la palabra del Señor y vamos a hablar un poquito de realidades de otras culturas. Hay otras culturas donde precisamente el que tengamos mucha edad se convierten en alguien muy importante, en buenos mentores, en buenos consejeros. Inclusive las industrias aprovechan ese personal que tiene una experiencia vasta en el tema. Pues vamos a hablar un poco en la palabra del Señor de esa productividad en la vejez. Y tenemos ejemplos bíblicos, ejemplos lindos en la palabra del Señor. Milka, vamos a saludar a esta gente y cómo tú te encuentras con este tema de productividad en la vejez. A veces uno piensa de que no vamos a llegar, pero sí llegamos. Cuando uno planifica, como lo hemos hablado en programas anteriores, uno ve ese momento de la jubilación o ve ese momento de retiro como tan lejos. Pero entonces el tiempo sigue pasando y cuando uno lo ve que tiene que tomar una determinación en términos de decidir el día en que lo tiene que hacer, como que uno se sorprende, aunque ha tenido prácticamente la vida para pensar en eso. Se nos hace difícil, pero no imposible. Y cuando tenemos a Cristo, pues como que lo vemos y nos recargamos. Nos recargamos en sus promesas porque sabemos que Dios es el que tiene el punto final de nuestra vida. Amén. Y sabemos de que Él sabe nuestro futuro. Como cristiana, pues tengo que confiar en que puedo vivir el día de hoy, pero proyectándome que con la ayuda de Dios estaré en el futuro. Y fíjate, nosotros usualmente hablamos de eso con relación a la venida del Señor. Vivo como si Él viniese hoy, pero me mantengo firme como si Él tardase lo que fuese a tardar. En términos de nuestra jubilación, podemos pensar lo mismo, o sea, si yo me tengo que jubilar hoy, mañana, la semana que viene, ¿cómo está mi mente preparada para yo no es salirme de la vida? Es cambiar las tareas, cambiar los horarios, cambiar la responsabilidad y, como dicen en mi familia, salir de los tapones. Exacto. Yo como decía que el reloj era mi jefe, pues ahora el reloj dejó de ser mi jefe. Ahora simplemente lo tengo para simplemente dejarme guiar, orientarme durante el día, pero antes era mi jefe, era el que me dirigía, me avisaba cuándo debían levantarme, me avisaba cuándo salir de mi casa, me avisaba cuándo tenía que ponchar, me avisaba cuándo tenía que almorzar, me avisaba cuándo tenía que salir. Y todo no era el jefe físico de una persona, era el jefe del reloj, porque era el tiempo que me avisaba cómo yo tenía que organizar tu día. Ahora no, ahora en realidad pues como que yo organizo el día y dependiendo cómo me sienta. O sea, yo siempre uno siempre tiene tareas, y no solo tareas, sino responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades, pero uno las ubica de acuerdo al beneficio y al tiempo, sin recargar el peso emocional de uno, de decir, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, sino relajado. Y por otro lado, si hay que detenerse, porque hay días donde uno puede hacer una cosa y coger un respiro, pues hacemos una cosa y tomamos un respiro. Exacto. Hacemos dos y tomamos un respiro. La palabra del Señor nos deja ejemplos de gente que tal vez después de los 40 es que empiezan unos ministerios. Si los miramos desde el punto de vista occidental, los 40, pues ya en 20 años te estás jubilando. Pero desde el punto de vista oriental, en los 40, 60, tú estás en un excelente momento. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 34.
esa productividad y lo que pasaba con el ejemplo de Moisés. En Deuteronomio 34:7, la Nueva Versión Internacional, dice así: Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Quiere decir que Dios pensó en que, primero pensó que él lo podía hacer, porque Exacto. Dios conoce nuestros finales. Sabía que él iba a pasar por unas situaciones donde uno se iba a sentir contra la pared, o se iba a sentir como que el piso se le abría, pero Dios sabía a quién estaba escogiendo. Exacto. Y a veces nosotros nos pensamos, Dios llamaba a todo el mundo, no importando a qué edad, pero cuando llama a Moisés, Moisés ya está grande, Moisés ya está crecido, adulto. Es un adulto. Imagínense que cuando él huye de Egipto, cuando él ve que aquellos hombres estaban peleando, él tuvo miedo, pero lo menos que se iba a imaginar era que esa representación de Dios en la zarza ardiendo iba a ser un cambio total en su vida. Y él tuvo pero. Sí, él tuvo pero porque él como que lo que hizo fue como ponerle excusas y excusas al Señor, y Dios le buscaba esta alternativa y él con la excusa hasta que le dijo, mira, no me pongas más excusas, tú tienes alternativa, y hasta le buscó la alternativa. Exacto, Dios se la tenía al lado. Al lado, exactamente. Dios se la tenía al lado con su hermano, pero significativamente cuando nosotros miramos lo que era el pueblo egipcio, él tiene la bendición de estar dentro de una cultura ajena, pero Dios lo prepara en esos años para entrar entonces a bendecir de donde es él, Israel, dentro de la cultura ajena. Acuérdese, pastor, y esto es algo que la opinión suya es muy válida. Cuando a él lo encuentran en el río, que su hermana le dice, yo tengo a quien lo puede criar. Claro. Le busca a su propia madre. Al buscarle a su propia madre, yo estoy segura de que ella tuvo que haber influido en las creencias de Dios, de ese Jehová. Él tuvo que haber sido educado. Definitivamente. Y yo creo que dentro de esa preparación que él tuvo, él ya tenía un temor. Él tiene un temor a ese Dios, a ese Dios que maybe no lo conocía porque no se había enfrentado a él, pero sí sabía que existía. Pero su mamá lo tiene que haber educado muy bien como para él reaccionar en un momento de abuso ante uno de los de Israel. Definitivamente. Pero cómo Dios preserva al bebé para que el adulto sea de bendición. Amén. Así fue. Y yo estoy segura que usted que tal vez nos está viendo y escuchando, usted pásele por la cabeza de qué momentos Dios ha preservado nuestra vida para que en un futuro podamos ser de bendición a otros. También tuvo mucho que ver la actitud de Moisés, la actitud de Moisés hacia el llamado. Tuvo una actitud positiva, aunque a pesar de que él tenía su reserva, como mencioné ahorita, como que podía pensar, yo podré, no podré, pero la obediencia se sobrepuso. Y hay bendición. Hubo bendición. Y su hermano lo que era un sumo sacerdote. Y su hermano se convierte en el compañero del proyecto de Dios. Fue un equipo donde Dios le daba la voz a Moisés, quien la ejecutaba, entre comillas, lo que llamamos nosotros ejecutar, porque era el portavoz de esa voz, pero juntos fueron un buen equipo para la gloria del Señor. Exacto. Y nosotros a veces estamos, y sin embargo en el caso de Aarón, muere a los 123 años. Ok, nosotros tenemos que reconocer que había una longevidad para nosotros poco usual. En aquel momento histórico, tal vez los abuelos nuestros duraban un montón y le pueden hablar de alimentación y de menos estrés y de unas relaciones con el Señor muy lindas.
Y usted empieza a oír historias de gente que se mantuvo sana o sano ejerciendo ministerios a largometraje. Con eso le estoy diciendo, nosotros en nuestra cultura podemos estar en el proyecto de que a tal edad ya no eres funcional. Tal vez no eres la persona adecuada para un ministerio activo, pero yo le diría algo con todo respeto. Busque en qué ubicarse. ¿Cómo usted, como persona mayor, entiende que puede ser bendición? Vamos al ejemplo de Caleb, que también está en la Escritura. 85 años. Y dice la palabra que estaba fuerte y listo para la guerra. Mire lo que dice Josué 14, Milka. Josué 14 del 10. Del 10 al 11. Y ahí tenemos otro testimonio hermoso. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Seguí activo para la conquista. Seguí activo para la conquista. La pregunta es, fíjese, le estoy hablando de detalles. No tome los números a nivel de la palabra exactos. Mírelo, como ahorita le decía Milka, en la actitud del corazón, independientemente de la edad. Yo estoy listo para entrar a lo que Dios quiere conmigo. Caleb fue uno de los dos testigos que pudo ir a Jericó, y cuando él estaba haciendo su encomienda, Dios le dio a él una promesa. Exacto. Y él recordó dentro de su tiempo, él recordó esa promesa del Señor y se atrevió dentro de la edad que tenía. A esa edad, a los 85 años, él le dice entonces que él necesitaba que esa promesa fuera cumplida. Exacto. Pero tenía que trabajarla, porque tenía que limpiar esas montañas, pero que ahí vemos de nuevo la fortaleza y el ímpetu y lo que le diríamos nosotros, entre comillas, el drive que tenía la persona, o sea, el movimiento, o sea, el deseo de trabajarlo, porque confió en la promesa del Señor. Y no le importó que tenía que trabajarla, la montaña, la tenía que hacer accesible para la vida. Claro. Pero necesitaba fuerza física para poderlo hacer. Y ahí es donde uno entiende que hay una pertinencia del adulto mayor. Y como le dije ahorita, olvídese de la edad cronológica exacta a nivel de lo que dice el registro demográfico. Hay una pertinencia de parte de Dios para usted, en donde Dios lo ha puesto. Así es que yo le diría con todo respeto, no claudique. No se quite en el lenguaje más pueblerino. No se quite usted de lo que Dios puede hacer a través de usted. Porque si lo mantiene con vida, es porque usted puede hacer algo. Así es. Para la obra del Señor y bendecir en la obra del Señor. Josué, otro líder excelente. El liderato a Israel en la conquista de Canaán. Y era de una edad avanzada cuando muere, 110 años. Y de Josué, nosotros siempre tenemos unos textos que son... Sí, como dice Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es que era una convicción que él tenía intrínseca, o sea, eso salía de su ser. O sea, pueden pasar todas estas cosas, ustedes han vivido todo esto, nosotros hemos luchado, pero yo he escogido que mi casa y yo serviremos al Señor. Y mire, le voy a decir esto, yo vengo de una generación que tal vez no todos estaban ahí, al pie del cañón amando al Señor, pero había alguien orando por todos los demás. Así. Había una mamá
había un papá, había un abuelito, había una abuelita, habían unas rodillas que si no se podían doblar, el corazón estaba doblado ante el Señor. Y esa gente se convirtieron en los canales de bendición. Y eventualmente todos fueron llegando por la determinación de uno. Si lo que usted puede hacer es orar, ore con intensidad. Si lo que puede es clamar al grito, clame con intensidad. Amén, así es. Si lo que usted puede hacer es sencillamente dejar caer palabras de amor con el corazón. Óigame, dice la Biblia que la blanda respuesta, tú sabes, aplaca la ira. Pues usted deje caer la palabra de amor y de gentileza para que aplaque los corazones y los traiga al Señor. Asimismo, en conjunto con Josué, tenemos a Elí. Que Elí, a pesar de que fue un sacerdote, fungió como sacerdote, y podemos ver en él algo que yo estaba analizando. El pastor en estudios previos ha hablado sobre la palabra homeostasis o equilibrio. Y yo digo que lo que le pasó a Elí fue que él perdió el equilibrio. Perdió el equilibrio en un momento dado de su vida, aunque fue un sacerdote fiel al Señor, devoto al Señor, pero trató de influir en sus hijos con una educación cristiana como debía de ser. Mire, mi hermano, y nos pasa a nosotros como padres. A veces yo puedo criar y educar a mis hijos de una forma X o Y la parcialidad. Pero hay una situación que yo creo que ahí es que entonces nosotros podemos ver la laguna. Dejo de orar, dejo de pedirle al Señor, dejo de confiar en Dios o confío en mis propias fuerzas para que Dios sea el que actúe. ¿Cuánta es mi relación con el Señor que yo pueda confiar en que mis hijos van a seguir ese legado que yo les estoy enseñando? Y esas son las lagunas que nosotros tenemos que hacer un análisis introspectivo y ver, ¿estoy haciéndolo bien, correcto delante de ti, Señor? Exacto. Y Elí, pues, a su vez, pues cuando él vio que Ana estaba pidiéndole al Señor esa petición de querer tener un hijo, pues él pensó y tomó una decisión de ver si es que la señora estaba loca o si la señora estaba borracha, pero se piensan a veces en los extremos y así nos pasa a nosotros hoy en día. A veces nosotros de la apariencia. Nos vemos solamente la pantalla y no vamos más allá o hacemos lo que se llama prejuicio. Y yo considero que el cristiano debemos de cuidarnos mucho de los prejuicios. Claro. Porque los prejuicios nos hacen tomar, nos creemos en la forma de ese prejuicio y damos por sentado, entre comillas, de que es cierto. Y en el caso de él, en palabras llanas, lo que lo mató fue su prejuicio por sus hijos. Exactamente. O sea, ahí llegan momentos donde nosotros entendemos que nuestros hijos son el faro de Alejandría, diríamos en mi casa. Y miren, los hijos nuestros tienen arrugas y verrugas, como todos los seres humanos. No son perfectos. Y nosotros nos ocupamos de dejarles saber que hay un Dios que los ama, que los espera con brazos abiertos, pero no son perfectos. Yo creo que también le faltó carácter a Elí. También. Le faltó una parte carácter, pero en medio de todo las características negativas que hemos podido mencionar del sacerdote, Dios lo escogió. Dios lo escogió. Él estuvo fiel a él porque él, a pesar de que tuvo sus limitaciones como las podemos tener usted y yo, se mantuvo fiel al Señor y a nosotros nos toca mantenernos fieles al Señor y mantener esa relación que sea más estrecha cada vez más con Él. Amén. Y por último, hablar de Zacarías. Vamos a seguir trayendo personajes bíblicos, pero en esta sección queremos terminar con Zacarías. Zacarías es el hombre que está esperando esa revelación, esperando la llegada de esa revelación. Lucas, el capítulo 1, nos los menciona y nos habla de él de una forma hermosa. Dice en Lucas 1:8, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo,
oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdote, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Exacto. Y es esta espera que a veces nos desesperamos, y la espera todavía desespera más cuando estamos corriendo en contra de lo natural. Lo que es el tiempo, exactamente. En contra de lo natural. Y cuando llega el hijo, no es que llegue el hijo, es que hijo llega. El hijo tenía que llegar. Y el hijo, ¿qué es la tarea que tiene el hijo? Por eso te digo, no es que llegue el hijo, es que hijo llega. Es que hijo llega. El hijo llega con una responsabilidad de abrir el camino. Cuando Isaías 53 menciona la venida de Cristo por medio del anunciamiento por palabras de Juan el Bautista, menciona cómo este hombre era precursor de todas las cosas que iban a suceder. Amén. Y muchos le creyeron, otros no le creyeron, porque muchos se hicieron sus discípulos. Hasta en el momento en que Cristo, cuando llega a la tierra, que está en su ministerio, piensan que quién es él. O sea, Juan, tú eres mayor o tú eres menor. ¿Cuál es tu posición ante este hombre que acaba de llegar? Exacto. Acaba de desarrollarse en la tierra. Pero Juan el Bautista tenía que nacer, tenía que tener las vivencias que tuvo en términos de hablar de Cristo, hablar de quién era el verdadero Salvador del mundo. ¿Y cómo le toca vivir? Porque no vivió la vida más elegante del mundo. No. ¿Cómo le toca vivir y cómo le tocó morir? Pero por otro lado, de Zacarías recibir una palabra profética, llega el que eventualmente anuncia quién viene para la redención. Amén. Y cuán importante es que una persona mayor esté accesible al Espíritu, disponible al Espíritu, en esa receptividad del Espíritu, que aunque lo que mi alrededor dice no puede ser. Bueno, le pasó a él, por eso fue que Dios le quitó la voz. Porque él dudó, Zacarías dudó de que, pero ¿cómo va a ser? Como quien dice, yo en mi ancianidad, mi esposa en su ancianidad, los dos somos ancianos, ¿cómo vamos a tener un hijo? Y esa misma duda, yo digo que Dios hizo que él se quedara mudo con propósito, para que el mundo viera que había sido palabra de Dios por medio de un ángel. En un momento dado, Dios entonces hace el milagro. Hace el milagro. Del otro lado. Pero cómo la palabra de Dios llega a través de sencillamente un hombre que recibe una promesa, y el bebé que Dios los regala es el que se encarga de anunciar quién viene como redentor. Así es que en las próximas reuniones que vamos a tener en estos días, vamos a seguir hablando de gente mayor, de gente adulta que ha sido riqueza y bendición para el pueblo de Dios independientemente de su edad. Saludos muy, muy apretaditos de parte nuestra y que el Señor le bendiga. Dios les bendiga. Una nube negra viene cubriendo a este mundo. El ateísmo sigue creciendo sin vacilar. Por eso Cristo llama a su iglesia que vaya al campo para que lleve las buenas nuevas de salvación. Cristo te llama, te necesita, amado hermano. No te detengas, que el tiempo es corto y hay que llevar la voz de alerta por los campos y las ciudades.
Si te detienes, será muy tarde y tiempo no habrá. Los tiempos confirman las profecías que fueron dichas. Ved las señales como nos dicen que es tiempo ya de levantarnos e ir al campo dando las nuevas y proclamando que el Rey de Gloria pronto vendrá. Cristo te llama, te necesita, amado hermano. No te detengas, que el tiempo es corto y hay que llevar la voz de alerta por los campos y las ciudades. Si te detienes, será muy tarde y tiempo no habrá. Cristo te llama, te necesita, amado hermano. No te detengas, que el tiempo es corto y hay que llevar la voz de alerta por los campos y las ciudades. Si te detienes, será muy tarde y tiempo no habrá. Si te detienes, será muy tarde, tiempo